En la primera parte hubo una investigación que consistió en entrevistas. En entrevistas, una tras otra, tras otra. Montesinos es arequipeño, una familia arequipeña, y además viene de esta familia que ha estado unida a la mía por amistad durante 2, 3 generaciones. Y gente a la que por la que yo tenía muchísima estima y un gran respeto. Entonces, inicialmente incluso tuve una marcada renuencia a empezar esta investigación. Pero en cuanto me decidí a hacerla, pues la información de muchísima gente que conocía y que conocía bien a la persona y algunos al caso, me fue llegando rápidamente. Entonces, luego de tener un conjunto de informaciones muy pormenorizadas y muy detalladas como producto de muchas entrevistas, entonces fue la búsqueda de documentos que respaldaran aquello. Y eso fue lo fundamental. Y posteriormente ha sido más o menos así, porque buena parte de las acciones de Montesinos han sido las que hace una persona formada en inteligencia, un espía, diría yo, bien preparado, que no deja muchas huellas y que entonces es básicamente el testimonio, la entrevista, excepcionalmente el documento, lo que revela aquello que hizo. Muchísimos. En una investigación tan larga y que finalmente ha tenido que ver con el poder en el Perú, el manejo del poder, la dictadura, golpes de Estado, persecuciones, secuestro en mi caso, todo aquello pues ha sido sumamente difícil. Es decir, la primera parte de la investigación, desde la primera investigación en el que el fotógrafo que fue a tratar de obtener las primeras fotos que existían de él fue avistado y perseguido por Montesinos, desde ese momento ya supe de que iba a ser una investigación procelosa y difícil. Después de eso fue estar enfrentando constantemente a una persona que cuando se sentía débil se ocultaba y trataba de sumergirse en la clandestinidad, que amenazaba con mucha facilidad a quien le tenían mucho miedo, que tenía una gran capacidad de corrupción, de corromper a otros, que luego llegó, antes de Fujimori, llegó a tener un gran poder dentro del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Y que después, cuando Fujimori subió, llegó a tener todo el poder, llegó a tener a todas las Fuerzas Armadas, a los servicios de inteligencia, actuando directamente en su interés y bajo sus órdenes. Entonces, y que pudo poner todo el peso del Estado en defenderse y en tratar de perseguir. Que no dudó en utilizar la violencia cuando pensó de que podía salirse con la suya, y que después fue aceptado por parte de la gente aquí, que estuvieron dispuestos a aceptar la existencia, el poder de esta especie de esta especie de hueco negro, de estrella enana, que supuestamente no existía, pero a quienes todos, cuya existencia, todos los que las sabían cómo se manejaban las cosas, la sabían, la admitían, les producía titilaciones, temores, terrores si es que sentían de que él estaba en contra de ellos, pero a la vez beneficios. Y además la aceptación por parte de la comunidad internacional, en buena medida, por el hecho de que se trataba de alguien que tenía estrechas relaciones con la CIA y de alguien con quien el gobierno, en la época en que el consenso de Washington se impuso y se impuso la manera de hacer negocios y llevar las cosas de determinada manera, era un gobierno con el que se sentían muy a gusto, con el que trabajaban muy bien, y la persona principal, el eje en la relación bilateral había sido Montesinos, era Montesinos. Entonces, poder después, por ejemplo, entre los años 93 y 99-2000, sacar investigaciones, imprimirlas,
en medios, sobre todo en medios importantes, sobre Montesinos, era muy difícil, muy difícil. Y entonces, en buena parte, casi imposible en algunos momentos, en buena parte de ese tiempo, mi insistencia por sacarlo hizo que algunos lo dijeran públicamente, sobre todo aquellos que se habían plegado al fujimorismo, que en mi caso había una obsesión y un conjunto de teorías conspirativas, que eran las que me llevaban a afirmar esto, y en el caso de otros, que yo había perdido la objetividad como periodista, y de que estaba sencillamente aullando y atacando a molinos de viento. Yo buscaba de sacar los datos, los hechos, las cuestiones investigadas y todo esto, pero sencillamente había toda una disposición y un mecanismo para ignorarlo, para dejarlo de lado, para no tomarlo en cuenta, salvo determinados grupos, determinados casos. Entonces, ahí lo que me quedó es mantener la capacidad de probar los datos fundamentales, mantener la vigencia de los hechos centrales, fundamentales de la investigación, y remacharlos, repetirlos, decirlos una y otra vez, no importa lo impopulares que fueran, no importa lo poco elegante o cortés que pudiera parecer el estar sacando eso. Lo hice una y otra vez. Y eventualmente fueron las propias fechorías de esta gente la que además añadieron todo el conjunto de cosas que eventualmente precipitó su caída.